Todos, a todas. Eh, Esta segunda charla que tenemos por Zoom, que nos estamos, bueno, un poco ya creo que nos acostumbramos todos al formato, y nos permite, bueno, llegar a mucha más gente que quizás no hubiese podido acercarse, así que tiene sus lados positivos, aunque creo que a todos nos gusta reunirnos, vernos las caras, y estar juntos. Pero bueno, tiene sus ventajas esto también. Vamos a comenzar la charla de hoy, ¿sí? Me toca a mí presentar a Silvia, que es una alegría para mí. Eh, Ella nos va a hablar un poquito sobre la historia de la patologización y la despatologización de la diversidad sexual, ¿sí? Es doctora en medicina, es por la Universidad de Buenos Aires, es psiquiatra, es miembro de APSA, es docente y es autora de varios libros, entre los que contamos Apuntes sobre la autoridad, que se publicó por la LUC en 2019, y Sexualidades, ¿sí? Por Fondo de Cultura Económica en 2012. Y yo le había pedido permiso para leer un pequeño fragmento de Sexualidades, de la presentación del libro, que me parece meridianamente claro sobre el objetivo que perseguía su trabajo. Así que, bueno, ella me autorizó y se los comparto, ¿sí? Dice así: el texto que sigue, y aquí me permito intercalar que también la charla que sigue, está inevitablemente ligado no solo a mi formación como psiquiatra, sino también a mis críticas al DSM, sobre todo en lo que respecta a los llamados trastornos sexuales. Objeciones que he ido desarrollando a lo largo de un camino no exento de contradicciones, las que me motivaron a indagar en los estudios de género y queer, y a seguir pensando. Está también fundado en la experiencia personal, del trabajo clínico y de la docencia. Me preocupa que buena parte del saber académico en esta especialidad se aleje cada vez más de la vida de las personas a quienes supuestamente intenta proteger. Me preocupa más que ese saber pase a futuros médicos y médicas en forma de prejuicios e influya sobre la sociedad a través del poder y la autoridad que tenemos como profesionales de la salud. Bien, quería compartir ese breve fragmento y ya le dejo la palabra a Silvia, y desde ya muchas Bueno, gracias por venir. bueno, en primer lugar, muchas gracias al capítulo de Historia y Epistemología por esta invitación. Muchísimas gracias a Víctor Pagano, que se ha ocupado de todo este proceso para llegar aquí. Y muchísimas gracias a todas las personas que están hoy aquí reunidas para escucharme. Disculpen si tengo alguna dificultad con este medio, pero no tengo una gran experiencia. Bueno, voy a empezar por compartir entonces un Power. A ver. Pero me tienen que habilitar para poder hacerlo, Víctor, porque si no, no voy a poder poner el Power. Dice que no estoy Bien, habilitada. sí, el hospedador, ahí le estoy escribiendo al hospedador, que por Bueno. favor habilite. Bueno, mientras se va habilitando el compartido de pantalla, les digo que, bueno, esta historia, digamos, de la patologización y la despatologización, eh, digamos, me parece importante centrarla en lo que, digamos, la influencia que ha tenido para nosotros la cultura europea, cómo emergió en ese contexto una imagen, una representación patriarcal muy fuerte, que fue definiendo una serie de situaciones de marginación y de discriminación hacia distintos sectores de la sociedad. Y creo que toda forma de pensar la historia supone resignificarla desde el hoy.
Y lo que estamos viviendo hoy es muy significativo respecto a esto. Por ejemplo, pensamos en lo que ocurre en nuestro país, donde se visibilizan con mucha fuerza en esta época de pandemia y de crisis, enorme crisis económica, se visibiliza con mucha fuerza eh, situaciones de discriminación hacia pueblos originarios, hacia ciertos sectores sociales. En nuestro país la cuestión étnica está disfrazada de otras maneras, pero por ejemplo en los Estados Unidos ha explotado con una enorme fuerza. ¿Por qué tomo esto? Porque efectivamente cierta parte de la sociedad, aquella cuya sexualidad, cuya identificación de género o incluso su sexo al nacer no respondiera a la norma tal como la sociedad lo proponía, iban a ser claramente discriminados. Y en algún momento tuvieron la oportunidad de aparecer en escena y reclamar por el reconocimiento pleno de sus derechos. No sé, ¿se podrá ahora, Víctor? A ver, no, sigue sin. Me dice que todavía no. A ver, tenemos un problema. Bueno. Vamos a aprovechar. Ahí está. Mientras a pedir que los que en este momento no estén hablando, si pueden silenciar los micrófonos. Bueno, entonces, perdón, a ver cómo lo hago para. Entonces, digamos, ¿qué es lo que crea, qué instituye la sociedad europea patriarcal? Instituye una representación de un varón blanco de cultura europea, cristiano, guerrero, proveedor, es decir, que sostiene a su familia, endosex, quiere decir claramente varón, nunca intersexual, cis, o sea, claramente identificado con su género, o el género que se le ha asignado al nacer, obviamente, y heterosexual. Este es el eje clarísimo sostenido por esta sociedad. Por lo tanto, todas las mujeres, otras etnias, otras culturas, otras religiones, varones que no quisieran ser guerreros, quienes no pudieran serlo todavía, como los adolescentes y los niños, los más pobres, las personas intersex, las personas trans, que en esa época serían básicamente travestis, la población de personas lesbianas, gay, y otras posibilidades, todas estas personas serían desautorizadas y marginadas del poder. Hoy en día, nuestra crisis económica, la que estamos viviendo, se refiere continuamente a la del año 1929, que se entiende que ha sido la mayor antes de la presente en Occidente. ¿Qué pasó en esta crisis? Fíjense ustedes que después de ella, cuando emigró a los Estados Unidos, un gran psicólogo de origen alemán, Bruno Bettelheim, empezó a estudiar qué pasaba o qué había pasado en esa crisis con los adultos de la época. Los varones adultos de entonces habían confiado en un ideal estadounidense que era el de apostar a la riqueza. Y la riqueza rápida, la riqueza financiera, la riqueza que se hacía en la bolsa. Cuando quiebra la bolsa, este ideal se pierde, hay enorme cantidad de suicidios entre estas personas, por supuesto, de sectores medios altos, y estos señores, estos varones, dice Bettelheim, dan un paso al costado. Deciden que no saben más qué transmitirle a sus hijos como ideales para su vida. Entonces, en los años, y además, ahora puedo compartir, qué bueno. Vamos a ver si lo hago ahora. Entonces, no, acá. A ver. No, estoy haciendo algo que no es. ¿Se está viendo ahora mi Power? Ok.
Lo voy a poner en Posibilidad, el sí, sí. modo, lo voy a poner en el modo de presentación. Acá. Bien, entonces, decía que Bettelheim muestra esto, ¿y qué pasa después de la crisis del 29? Pasa que esos jóvenes, varones y mujeres de sectores medios, por ejemplo, empiezan a trabajar, porque la crisis sigue durante muchos años, algo que antes no hacían o no les estaba permitido hacer. El resultado es que empiezan a tener algún dinero a su disposición. Al mismo tiempo, ¿qué pasaba en Europa? Lo que yo llamo la segunda destrucción de Europa, me parece que la Segunda Guerra Mundial, lo de mundial a mí siempre me resulta poco explicativo de esta guerra. Sobre todo lo que se logra es una enorme destrucción de Europa, que lleva a la muerte a millones de varones adultos, y los que vuelven de la guerra vuelven en pésimas condiciones. Al mismo tiempo, lo que había ocurrido es que las mujeres que habían quedado con viejos, adolescentes y niños a su cargo, habían demostrado poder sobrevivir solas en muchísimos casos. Como resultado de esto, va a ocurrir después, digamos, en el posguerra, sumado al baby boom, que es la enorme cantidad de nacimientos que se dan en el posguerra, para los años 50, 60 del siglo XX, va a surgir una nueva generación de adolescentes que va a crear lo que hoy conocemos por adolescencia. ¿Por qué? Porque ya no tienen un padre fuerte detrás que dirige sus vidas. Los Beatles, por ejemplo, van a ser parte de esta generación. Eh, entonces, la industria en esa época se entera de esta nueva adolescencia que cuenta con algo de dinero, empieza a producir una enorme cantidad de bienes para, para esos jóvenes, y se va creando la cultura adolescente, que va a ir socavando la autoridad y parte del poder de la generación adulta. Al mismo tiempo, la población afroamericana en Estados Unidos peleará por sus derechos civiles, irá consiguiendo algunos derechos que, como vemos, no cambiaron definitivamente las cosas. Y muchas mujeres en Estados Unidos que no habían dejado sus trabajos después de la guerra, habían ido a trabajar a las industrias, y la industria descubrió que la producción había sido más grande con ellas que antes, entonces las quiere retener también. Desde los años 80 generarán nuevos movimientos feministas. ¿Qué quiero mostrar con todo esto? Que cuando se produce una gran crisis de la figura patriarcal después en el posguerra, hay distintos grupos que logran empezar, distintos colectivos que logran empezar a luchar por sus derechos. Y en esa historia se inscribe la lucha por el reconocimiento de la diversidad. Y acá quiero aclarar algo. Si bien evidentemente quienes luchan por el reconocimiento de derechos son quienes no los tienen, por diversidad, hoy por hoy, creo que debemos entender al conjunto de todes, no algunos otros, porque hay quienes usan el término diversidad para hablar de los otros, digamos, ¿no? Creo que es muy importante pensar que la heterosexualidad debe considerarse hoy por hoy una sexualidad más dentro de las variedades de sexualidades, que las personas que se identifican, las personas cis que se identifican con el género adjudicado al nacer, o las personas endosex que nacieron con un género, con un sexo claramente determinado, también forman parte de la diversidad. Bien, ¿qué pasa entonces con estos colectivos? Van a tener un eje, se va a poner como modelo lo que ocurrió en los Estados Unidos. Y acá hay que dejar en claro que nuestro país, después de la segunda destrucción de Europa, es uno de los primeros, junto con Estados Unidos y con Holanda, en organizar colectivos de lesbianas y gays. Pero nosotros sufrimos dictaduras que destruyeron tanto vidas como documentos, lo cual impidió que se generara la misma continuidad
así como el archivo de documentación, que en Holanda es maravilloso, y que hay mucho para los Estados Unidos, y que nosotros no tenemos. De manera que el eje para poder pensar este tema, y además la influencia mayor, la dio Estados Unidos, porque evidentemente después de la guerra impone un modelo que va a influir sobre toda América y buena parte de y Occidente y buena parte del planeta. ¿Contra qué deberán luchar los colectivos que primero fueron LG y luego fueron de lesbianas, gay, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero, intersexuales, personas que no se identifican con ninguna, digamos, o que quieren alternar y variar con ninguna categoría y quieren alternar, como las personas queer y otras denominaciones? Tienen que luchar contra el pensamiento binario, tienen que luchar contra las religiones, contra el derecho y contra la psiquiatría. Y muy a menudo, lamentablemente, contra sus familias y todos sus afectos. Debo decir que siempre me pareció paradójico que el varón guerrero, el varón modelo, tratara de débil, de frágil, de poco valiente al varón gay, cuando éste tenía que enfrentarse a todo lo más importante de su vida para salir del closet, mientras que el varón guerrero, en el mejor de los casos, tenía que enfrentarse cada tanto en una batalla con un enemigo. ¿Cómo es esto de, entonces, que hay que tomar en cuenta del pensamiento binario? Es un pensamiento, un modo de pensamiento proveniente de la modernidad que ha sido de enorme utilidad en muchos espacios, por ejemplo, es fundamental para la cibernética, pero queda claro que funciona mal o de manera mediocre para pensar la problemática humana. Por ejemplo, en psiquiatría, cuando Lombroso toma el método positivista de Comte y lo lleva a la criminología, bueno, realmente logra unas conclusiones que son dramáticas, ¿no es cierto? Y aún hoy por hoy, la medicina arrastra varios binomios, esta forma de encuadrar en un sí y un no, un blanco y un negro, que los conocemos como varón-mujer, masculino-femenino, salud-enfermedad, mente-cuerpo, heterosexual-homosexualidad. Homosexual. Fíjense ustedes que en todos estos binomios no hay nada en el medio, no hay transición. Tiene que haber claramente solo dos términos. Y además, está claro que uno de los dos términos es el valorado, el autorizado, y el otro es el desautorizado o desvalorizado. Esto es lo que Ana María Fernández ha llamado diferencias desigualadas. Estos binomios se instituyen, se fundan sobre diferencias, diferencias que son ciertas, no es lo mismo varón que mujer, no es lo mismo salud que enfermedad, pero digamos, se señalan estas diferencias de manera desigualada. Una de las partes es más valiosa que la otra, aunque no sea cierta. ¿Qué quiero decir? Me parece que queda claro en medicina que nadie está totalmente sano o totalmente enfermo, que hay un continuo en estas situaciones muy claramente dado. También hay un continuo entre varón y mujer, también hay un continuo entre lo que se llama femenino y masculino, es decir, pero estos binomios no lo dejan ver. Y al instituirse implica que sean patologizadas personas que no se identifiquen con el género que se les ha asignado al nacer, personas trans. Personas cuyo deseo se manifieste en otras sexualidades, aunque sean consentidas. Personas LGB y más. Las personas que escapan a los encasillamientos, personas queer, y personas que al nacer no respondan a la norma establecida para cada sexo, personas intersexo. Entonces, lo que hay de fondo aquí es que todo aquello que no quepa en los binomios deberá ser normalizado. Hay un gran rechazo a la ambigüedad
que se desliza a todo el mundo, ¿sí? No solo a la medicina, sino a la psiquiatría y también al psicoanálisis. Doy aquí dos ejemplos. Uno es un libro de José Blecher que se llamó Simbiosis y ambigüedad, donde él teoriza sobre personas o personalidades que no han superado la etapa de la simbiosis y quedan en un estado de ambigüedad, o sea, no son personalidades claramente definidas, que van a dar lugar a, a patologías muy graves. Es decir, la ambigüedad está caracterizada como algo patologizante en este texto. Y el otro texto que me parece muy interesante es el de Aberasturi y Nobel, referido a la adolescencia, llamada la adolescencia normal. ¿Cuál será la adolescencia normal? La adolescencia que haya superado lo que primero son 3 duelos, y como los 3 mosqueteros resultan ser 4, duelos de la adolescencia. El duelo por el rol de infantil, el duelo por las representaciones de los padres de la infancia, el duelo por el cuerpo perdido en la infancia, y el cuarto, el duelo por la bisexualidad de la infancia. Lo que dirán estos autores es que una madurez normal supone superar este duelo por la bisexualidad, es decir, en algún momento se deberá optar por una sexualidad y básicamente por la heterosexualidad. A mí me pasó algo muy particular con este tema porque con Guillermo Viols escribimos un artículo que luego fue un libro, Adolescencia, Posmodernidad y Escuela, en el cual yo discutía estos duelos a la luz de lo que ocurría con ellos en condiciones de posmodernidad. Este libro es de los años 60 y esto yo lo escribí en los años 90. Y con este libro ganamos el premio José Blecher de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Pero, digamos, me parece importante ver cómo han cambiado estas situaciones en otras condiciones, no en las condiciones de modernidad, sino en las condiciones de posmodernidad. Y acá introduzco a Richard von Krafft-Ebing con su afamada Psicopatología Sexualis, el libro que funda la sexología dentro de la psiquiatría y que es de 1886. En esta edición, el libro tiene un subtítulo que dice Un estudio clínico forense. Pero en otras ediciones va a tener un subtítulo que diga con especial énfasis en la inversión sexual, o sea, en la homosexualidad. La mitad del libro estará dedicada a la inversión sexual. ¿Y cuál será el contexto sociohistórico de este libro? Alrededor de Krafft-Ebing habrá una sociedad prusiana de fin del siglo XIX, guerrera, que iba de conflicto bélico en conflicto bélico. Entre Austria y Prusia tuvieron infinitas guerras. Dirá con la baronesa Berta von Suttner, todo varón debía ser soldado y toda mujer madre de soldados. Esta era la sociedad entonces en Prusia. Berta von Suttner va a escribir un texto, Abajo las armas, que es una novela en realidad, pero con la que logra ganar un premio Nobel antes de la Primera Guerra Mundial, premio Nobel de la Paz. Ella aboga por el fin de estas guerras, pero evidentemente los dos conflictos que siguen dan muestra de que no era espacio para la paz. Otro elemento muy importante de esta sociedad prusiana es que estaba atravesada sobre todo por la religión protestante en la denominación luterana con mucha fuerza. Y el luteranismo, a diferencia del cristianismo, que tenía conventos con monjes y monjas, el protestantismo elimina esto, no lo acepta, y el luteranismo pone el énfasis en que toda mujer y todo varón se convirtieran en monjes.
es decir, fuera de los conventos en sus propias casas, ascéticos, y que debían ahorrar todo, debía ahorrarse todo, dinero por empezar, pero también todos los fluidos orgánicos. Hay toda una idea de que el semen debe ser ahorrado y utilizarse solamente para la reproducción. Y la vida debe estar centrada en el trabajo. Ocurre que desde el, digamos, sobre los sectores medios, sobre la burguesía, esto tiene un gran éxito, produce un gran éxito económico. Por lo tanto, va a ser adoptado por otras religiones también. Creo que todos quienes descendemos de antepasados europeos, sabemos que ha habido, o conocimos generaciones que han vivido así, no conociendo nunca vacaciones, ahorrando todo. Después vendrán otras que se gastaron todo, pero digamos, en principio, esto es algo que lo hemos llegado a conocer claramente, ¿verdad? La justicia prusiana que acompañaba a Krafft-Ebing había promulgado en 1872, 14 años antes del libro, el famoso parágrafo o artículo 175 del Código Penal prusiano, que estuvo vigente en Alemania, esto es, la verdad es terrible, hasta 1994. Penaba conductas homosexuales básicamente entre varones, muy pocas veces se aplicó a mujeres. Y fue potenciado por el nazismo. Se penaba las homosexuales. Sí, en Irán lo siguen tirando de los edificios. Perdón, no escucho bien lo que dijeron. No, pero está. No, si alguien quiere intervenir no tengo ningún problema, por favor. Bueno, cuando quieran. Si no era una intervención, le pedimos por favor que apaguen los micrófonos y después al final hacemos un espacio de charla, ¿sí? Como prefieran, muy bien. Sí, como lo prefieran. Bien, entonces, el nazismo potenció este artículo 175 y condenó a campos de concentración a un enorme número de varones homosexuales. Lo que va a ocurrir entonces es que tres enormes, muy grandes poderes se unirán para controlar la sexualidad. Primero fueron las religiones creando pecados, luego será el derecho convirtiéndolos en delitos, y finalmente la psiquiatría con su rama sexología creando las perversiones. Uno se pregunta, ¿por qué sería necesario tanto poder, reunir tanto poder para controlar o sostener lo que se consideraba natural, la heterosexualidad reproductiva? Si era natural, ¿por qué se necesitaba tanto poder para sostenerla? Digamos, limitando todo lo demás, ¿no? Uno de los grandes argumentos en este punto es la heterosexualidad reproductiva es lo natural. Bueno, a mí me caben dudas sobre este punto, ¿no? Al mismo tiempo que pasa esto, las conductas heterosexuales abusivas, las violaciones, los incestos, la pedofilia, eran y siguen siendo protegidas. ¿Por qué? Porque son conductas heterosexuales del varón que muestran su condición guerrera o su condición agresiva y en ese sentido se las protege. ¿Quiénes serán controlados por la sexualidad? Los varones que se alejaran del ideal guerrero, proveedor heterosexual, todas las mujeres, y los jóvenes, sobre todo varones, que en los siglos XVII y XVIII, cuando surge la escuela media, cuando se inventa la escuela media, van a ir a educarse, los de sectores medios sobre todo, a internados alejados de los hogares paternos, donde por un lado adquirían herramientas de autonomía y por otro lado había otro peligro, podían llegar a agruparse entre ellos generando asociaciones poderosas, digamos, ¿no? Por lo tanto, se va a producir un control sobre los jóvenes y se lo va a hacer a través de la sexualidad. En el siglo XVII había aparecido un personaje en Inglaterra que se llamaba Martin de apellido, que tenía
dos particularidades. Era médico y era pornógrafo, escribía pornografía. La medicina del siglo XVII curaba poco y nada. Sabemos de la literatura española de esa época que se los llamaba los médicos matasanos. Habían echado en España a los árabes y judíos que tenían enormes saberes médicos, y después de ello, durante muchísimo tiempo, estos saberes no se recuperaron. Entonces Marten, que no ganaba mucho dinero, tenía una práctica que no sé si les suena familiar, que era inventar una enfermedad y también el medicamento para curarla. Y él produce en el siglo XVII un folleto que luego se irá reuniendo en un libro sobre el onanismo, la práctica de la masturbación, sobre todo en varones. Esto es considerado, bueno, algo que realmente no tiene ningún valor. Pero en el siglo XVIII el doctor Tissot, un afamado higienista, asesor papal, no dice que toma el libro de los escritos de Martin, pero de hecho refiere a él claramente, y escribe un libro que se va a llamar El onanismo, que se sigue publicando hasta hoy, que se les digo que cuando tengan tiempo y ganas lo lean porque es muy divertido, siempre que a uno no le toque sufrir sus consecuencias, y donde describe al onanismo como un debilitamiento de todas las facultades mentales, ligera demencia, angustia, vértigo, pérdida de la visión y el oído, pesadillas, hipocondría, histeria, pérdida de las fuerzas, tos, fiebre, dolores agudos, impotencia, disuria, trastornos intestinales, hemorroides. Todo aquello que usted no sepa para la época de dónde viene, podrá ser adjudicado a la masturbación. El problema es que esto que había comenzado como una charlatanería y una cuestión de negocios, Tissot logra incluir esto como un apartado en la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, que va a ser en la época, la base de todo el conocimiento científico, y entonces lo va a convertir en conocimiento científico, y va a habilitar que se controlen día y noche a los jóvenes en las escuelas y en los hogares. Hubo una hermosa película que se llamaba La cinta blanca, que se la recomiendo también, donde queda muy claro cómo a los varones púberes y adolescentes los ataban a las camas para que no pudieran tocarse por las noches, ¿no? Bien. ¿Hay alguien que quiere decir algo? Ah. Bueno, ¿qué pasa con psicopatía sexualis? Se le pone el título en latín. Esto le otorga autoridad académica, o le pretende dársela, ¿no? Pero lo interesante es que parte del texto también está escrito en latín. Y dice Krafft-Ebing que esto lo hace para evitar que esos párrafos lleguen a mentes sensibles, o sea, mujeres que nunca aprenderán latín o niños que todavía no lo han aprendido. Krafft-Ebing casi no tenía historias clínicas y lo que usa son expedientes policiales. Entonces fabrica realmente un bestseller. Habla de perversiones, usa expedientes policiales, logra que la censura no habilite la venta de su libro más que para médicos y abogados, con lo cual se produce un éxito editorial que va a durar hasta la primera mitad del siglo XX. Se traduce a infinidad de idiomas, es un enorme éxito y, como veremos, va a mantener su influencia hasta el día de hoy. ¿Qué decía Krafft-Ebing sobre el artículo 175 del Código Penal? Él pedía la derogación sobre la base de considerar a la homosexualidad como una enfermedad. Esto ya lo había propuesto antes de él Karl Benkert, cuando propuso el término homosexualidad para alejarlo, para liberarlo, para considerarlo enfermedad y alejarlo de sodomía, pederastia, todos términos que eran claramente insultantes. Ahora, cuando en este sentido Krafft-Ebing es progresista, digamos, él pide la derogación del artículo que realmente no se pedía
los médicos no lo pedían a menudo en esa época. Pero cabe preguntarse si no estaba al hacerlo construyendo el poder psiquiátrico, en el sentido que lo dirá Foucault en Los Anormales, duplicando el delito, es decir, el delito era ahora también perversión, al delincuente, duplicándolo en un perverso, y al juez poniéndose el psiquiatra en el lugar de juez. Al considerarlo enfermedad, lograba todo eso. Bien, la sexología así no nacerá con el objetivo de promover el goce o cuidar la salud sexual. Nace exclusivamente construyendo estereotipos de género y patologizando conductas sexuales. Tardará mucho tiempo la sexología en aportar, sí, a la salud sexual y al goce. Vamos a ver cómo construye representaciones de género Krafft-Ebing. ¿Qué será para él la feminidad? ¿Cómo la construye? Él va a tomar, a mi criterio, claramente, preceptos religiosos, como por ejemplo cuando el padre Juan Crisóstomo en el siglo IV establece la natural sumisión de la mujer al varón como castigo por el pecado de Eva. Esto es un precepto religioso. Bien, ¿cómo lo toma 15 siglos después Krafft-Ebing? Dice, la sumisión voluntaria de la mujer al otro sexo es un fenómeno fisiológico. A mí me parece que, por de pronto, voluntario y fisiológico no pueden estar en la misma frase. Pero además, él está consagrando el sometimiento de la mujer con un lenguaje pseudocientífico y naturalizándolo, digamos. Él no va a hablar desde la religión, pero sí desde la diosa naturaleza. Fray Luis de León, en otro libro que les recomiendo, muy interesante, porque influirá en España hasta el fin del franquismo y bastante más, diría. A ver, en la casa, departamento. Perdón, A ver, compañeros y compañeras, hay mucha gente acá, somos 67. Max Luna, Silvana y Luis Oman, por favor, apaguen el micrófono, que se escucha mucho ruido, se escuchan las voces. Max Luna tiene abierto el micrófono, Silvana y Luis Oman. Por favor, apaguen el micrófono porque se escucha los ruidos, lo que hablan e interrumpe mucho. Gracias. Perdón, Silvia. No, por favor. Bien, entonces, Fray Luis de León escribió La Perfecta Casada, un libro que va a tener enorme influencia en España, en el siglo XVI, y donde él decía, el ser honesta a una mujer ni se cuenta, porque si no tiene esto no es ya mujer, sino alevosa, ramera y vilísimo cieno y basura, la más hedionda de todas y la más despreciada. ¿Y qué dirá Krafft-Ebing? Si su espíritu está normalmente desarrollado, si ella ha sido bien educada, su sexualidad es poco intensa. Es decir, él está definiendo una cuestión de género, varón con sexualidad intensa, mujer bien educada con sexualidad poco intensa. De otro modo, el mundo entero no sería más que un vasto burdel donde el matrimonio y la familia serían imposibles. Y va a advertir sobre peligros. ¿Cuál es la debilidad de este varón guerrero? El poder de los deseos sexuales constituye la debilidad del varón en relación a la mujer. El varón se debilita cuando se enamora de una mujer. Depende más de la mujer cuanto más débil y sensual sea. Así se explica que en los periodos de molicie, o sea, como ahora, por ejemplo, las cuarentenas que se supone que aumentan la molicie y el placer no sé si lo aumenta la cuarentena, la molicie sí, la sensualidad crezca en gran medida. Pero en esos momentos, la sociedad corre el riesgo de ver al Estado gobernado por mujeres y llevado a una ruina completa. ¿Por qué gobernado por mujeres? No porque las mujeres accedieran al poder, sino porque podrían hacerlo por interpósita persona, influyendo sobre un varón. Así que bien, acá queda claramente definido el lugar de la mujer adulta. Pero también Krafft-Ebing se va a ocupar de detectar precozmente al niño afeminado, por ejemplo, que será el varón que ama pasar tiempo con las niñas, eso no tiene que hacerlo, jugando a las muñecas, tampoco, ayudando a su madre en las tareas domésticas, nunca. El que ama la cocina, la costura, bordar, muestra placer por elegir vestimentas femeninas
de tal manera que podría dar consejo a sus hermanas, no puede dedicarse a esto, y más grande, no ama fumar, beber y dedicarse a deportes viriles. Encuentra, por el contrario, placer en las telas, las joyas, las artes, las novelas, no son tareas para varones guerreros, y si muestra ingenio para ellas, debe ser considerado afeminado y por lo tanto estigmatizado. Y la niña virilizada será la que prefiere el patio donde juegan los varones, que compite con ellos en sus juegos, que no quiere saber nada con las muñecas, que le gusta el caballito de madera. Ustedes recordarán que las mujeres no podían ir a caballo a horcajadas, tenían que sentarse en el caballo de costado, porque se suponía que andar a caballo las excitaba. También parecía que era excitante el uso de la máquina de coser a pedal, por lo tanto no estaba permitido para las jovencitas. A esta niña le gusta también jugar a los soldados y a los bandidos, cosa que solamente debe quedar para el varón guerrero. Muestra desagrado por tareas femeninas y una enorme torpeza. La torpeza no puede ser de las mujeres. Se muestra desarreglada, ama los modales rudos y masculinos. En vez de las artes, su gusto e inclinación la llevan a las ciencias. Esto es un absurdo. Y en ocasiones hace un esfuerzo para beber y fumar. Odia los perfumes y los dulces. Bien, muestro esto para dar una idea de cómo se construyen culturalmente los estereotipos de género, pero no pensemos que esto está superado. Hoy por hoy nos encontraremos con este tipo de diferencias de género, donde, no sé si ustedes están de acuerdo, pero yo creo que hemos llegado a que hoy se pueda hacer una torta de cumpleaños para una nena, como la de la izquierda, incluso regalarle a la nena una remera de la selección o una pelota de fútbol. Es mucho más difícil que a un varón se le haga una torta con una Barbie y se le regale una remera rosada con lentejuelas. Bien, el control sobre los varones y la heterosexualidad. Como dije, la mitad del libro de Krafft-Ebing está dedicado en particular a la homosexualidad masculina, que es la más le preocupa a esta sociedad. ¿Por qué alguien que puede acceder al lugar de lo mejor de la sociedad quiere renunciar a ella e identificarse con lo que se denomina femenino? Y también habrá que controlar la heterosexualidad a los varones adultos, que no se escapen de su papel que va solamente dirigido a la reproducción. Entonces la homosexualidad, el fetichismo, el sadismo, el masoquismo, la pederastia, el travestismo, y también hay otras a las que Krafft-Ebing le dará menor valor. El fetichismo es muy importante, recordarán los famosos cortadores de trenzas. Bien, el diagnóstico psiquiátrico en este campo, en otros también, pero en este campo claramente va a crear personas estigmatizadas. Se podrán equiparar a condenas judiciales. Es por eso que el movimiento LG en los Estados Unidos va a clamar por sus derechos, porque cualquier diagnóstico de estos va a hacer que una persona pueda perder no solo a su familia y sus afectos, sino su trabajo, su lugar social, todo lo que tenga. Bien, ¿había otra sexología posible? Sí, Havelock Ellis en 1901 escribe en la Inglaterra victoriana, que no era poca cosa, Inversión sexual, un texto en el cual ni la homosexualidad ni la bisexualidad serán consideradas, ni delito ni enfermedad. Sin embargo, Inglaterra seguirá hasta los años 60 considerando delito a la enfermedad. Y serán culpables de la muerte del fundador de la cibernética, ¿no? De Alan Turner. Ahora, este libro, mucho más progresista, tiene efectos tiene influencia sobre Freud, pero no va a tener la influencia masiva de Krafft-Ebing. Y junto al nacimiento de esta sexología, va a surgir también los colectivos que luchen por los derechos, entre ellos el primero de Magnus Hirschfeld, médico, sexólogo y abogado, con el Comité Científico y Humanitario, 11 años después del libro de Krafft-Ebing,
luchando por derechos de varones y mujeres homosexuales. Tenía una maravillosa biblioteca que el nazismo se encargará de quemar. Y llegaremos así a comienzos del siglo XX, donde las mujeres aparecerán luchando por su derecho al voto. Esta es una foto de la época y esta es una caricatura de esos años, donde inmediatamente se las transformaba en brujas. Brujas quiere decir mujeres no femeninas. Bien. El psicoanálisis, ¿qué hace en todo esto? El psicoanálisis aparece a fin del siglo XX, abreva en Krafft-Ebing y en Havelock Ellis, y a mi criterio tiene un papel importante en patologizar a las mujeres que deseen un lugar semejante al masculino, al considerarlas mujeres fálicas, o sea, también no mujeres, mujeres virilizadas, no las que responden a lo que debe ser una mujer femenina. Bien, estos colectivos que surgen en el siglo XX pelearán por los derechos de quienes estuvieron sometidos o fueron perseguidos e incluso aniquilados por este varón guerrero. Mujeres, varones jóvenes, quedarán la cultura adolescente, como dije antes, los feminismos, la población LGBTIQ, los pueblos originarios que empiezan a mostrar su voz, otras religiones, los sectores populares a través de la política y agrupaciones distintas. Todos ellos, con esta primera caída del patriarca, logran pelear por algún lugar. Y aquí siempre me gusta recordar a Janis Joplin. ¿Qué estaba pasando en Estados Unidos en los años 60? Estaba apareciendo lo que se llamaba la revolución sexual, el hipismo, la revolución sexual. Esta es una revolución básicamente dentro de la heterosexualidad. Se habilitarán prácticas que eran consideradas perversas, por ejemplo, el sexo oral o el sexo anal, se habilitarán, es decir, se pondrán en juego y se esperará que se las permita. El sexo grupal. Pero la homosexualidad todavía sigue de lado, el travestismo, el transgenerismo, eso todavía no aparece. Joplin aparece como hasta hoy una de las pocas mujeres que se hace muy importante en el campo del rock, que es un campo fundamentalmente de varones jóvenes. Aparece como bisexual y no encajando en las normas femeninas de su época. Tenía una voz bitonal, inclusive jugaba con esta ambigüedad en todos los campos. Y me encanta mostrar esta foto de su familia de los años 60. Ella muere en los 70, en el 72, porque su madre, su hermana y su padre, seguramente en la Texas de esa época eran personas que respondían perfectamente a lo que había que ser. El hermanito estaba ya más adelantado. Yo digo que Janis, que era muy mal vista por su modo de vestir, por su modo de peinarse, y su hermano podrían hoy salir a la calle y que nadie les llamara demasiado la atención. En cambio, su hermana, su madre y su padre probablemente sí llamarían hoy la atención como personas totalmente salidas de la moda. Quiero decir con esto que ella estaba adelantando un modo de vida y un modo de presentarse que tardó mucho tiempo en ser aceptado. Y en este contexto, en 1969, surgen los hechos del Stonewall Inn. El Stonewall Inn era un bar regenteado por la mafia que le pagaba a la policía una coima para que gays, lesbianas y trans pudieran ir a beber ahí porque eso les estaba prohibido en todos lados y era un gran negocio. La noche del 28 de junio del 69 había mucha gente reunida en este lugar porque había muerto Judy Garland. Y Judy Garland era considerada alguien que había sido arruinado por el sistema. Hace poco hubo una muy buena recreación de su vida, donde se mostraba cómo Hollywood le había arruinado la vida. Entonces, para estas personas que se reunían allí, era un ídolo. Esa noche no le habían pagado la coima a la policía y la policía hizo una razzia.
En general, cuando se hacían estas razzias, las personas trataban de quedarse lo más quietas posible, salir lo más rápido posible de la comisaría, para que nadie se enterara de que habían estado en un bar con estas características. Esta vez la cosa cambia, y cambia, durante 6 días se tiraron piedras, vidrios y todo lo que se encontrara a la policía. Hubo una batalla campal. De aquí va a surgir el lema Gay is Good, que en realidad se hace sobre la base de la experiencia de los afroamericanos. Voy a tratar ahora. Bueno, escucha, yo si se despierta, ¿con qué A ver. mínima de presión le doy el Sigma? Ahora no sé si se escucha bien. Ahora sí. Quizás, Bueno, Silvia, me parece que vos podés ok, puedo poner seguir, no que, importa. no, Ok, no, listo. podés No, poner que todos estén mudos. Creo que tenés Ah. alguna opción por abajo a ver, para que espera un vos minuto. quitarle el sonido a todos. Pero tendría que salir de esto para hacerlo, porque se me va un minuto. A ver. No, ¿dónde? Igual se viene escuchando bien, ¿eh? Se viene escuchando Bueno, perfecto. ok. A ver si acá. No lo encuentro en este momento. Bueno, ok. Entonces, Gay is Good se hace sobre la base de lo que iban proponiendo, lo que habían propuesto los afroamericanos, que era Black is Beautiful. Y con ello habían ganado derechos civiles. Estas fotos son interesantes porque esta es la foto, la de la izquierda, la más famosa, la de los gays peleando. Después apareció esta foto también, circuló, pero mucho menos esta foto de lesbianas peleando. Y la que menos circuló es la foto de alguien que fue muy importante, que fue una mujer trans, Marsha Johnson, que además va a tener una enorme, importante trayectoria después, en los años 80, fundando ACT UP, que fue la coalición del SIDA para desatar el poder, que jugaba con que ACT UP también significaría Pórtate Mal, que realizó manifestaciones para conseguir legislación favorable, medicamentos y atención médica para el SIDA. Y que en 1992 va a ser encontrada muerta muy cerca del Stonewall Inn, en el río Hudson. Nunca se supo qué pasó con ella. Bien, acá llegamos al DSM. El DSM surgió como un manual práctico para que, de pequeño formato, para que pudiera ser llevado en el bolsillo de los psiquiatras y las psiquiatras, como un manual ateórico, cosa que yo he discutido mucho porque me parece insólito que se pueda decir esto, que digamos reunía distintas vertientes de la psiquiatría que circulaban por Estados Unidos. Antes del DSM había distintas teorías, vertientes, y el DSM lo fue encerrando como un embudo. Desde los años 80 para acá prácticamente es lo único que aparece en el panorama. Y es claramente teórico. Pero además, lo que les preocupaba a los psiquiatras militares, que fueron quienes lo pensaron, es que contemplara las nuevas patologías que llevaban a Estados Unidos los veteranos de guerra. Entre ellos, ustedes saben, el trastorno de estrés postraumático, por ejemplo. Por lo tanto, a estos psiquiatras militares les resultaba especialmente complicado aceptar las desviaciones sexuales y en particular la homosexualidad o el travestismo. En la primera edición del DSM de 1952, estas desviaciones serán incluidas dentro del ítem personalidad psicopática, es decir, que se le da una identidad muy seria desde el punto de vista patológico. Y dentro de las desviaciones, en ese entonces se llamaban así, la homosexualidad ocupa el primer lugar. Ustedes saben que esto es estadístico, la idea es que es la más frecuente, luego el travestismo, la pedofilia, el fetichismo y el sadismo sexual. Acá no incluía el masoquismo. Nunca entendí, si alguien me lo puede explicar, me hace un favor, por qué el DSM adjetiva sadismo sexual y no incorpora en ningún otro lado de su manual un sadismo que no sea sexual. Pero bueno. Acá el sadismo sexual incluía la violación, el abuso y la mutilación,
que más tarde los colectivos feministas abogarán para que se elimine. Porque si el violador es un enfermo, entonces se le atenúa el delito. En este sentido queda, me parece claro, que sigue a Krafft-Ebing con algunas pequeñas diferencias. Por supuesto que también incluía otras desviaciones menores, estas serían las más importantes. El Frente de Gay de Liberación, que surge a partir del Stonewall Inn, de esta pelea en este bar, va a empezar a influir, a pelear, a luchar con la fuerte Asociación Psiquiátrica Americana, o sea, de Estados Unidos. Y lo que va a decir es, nosotros queremos participar de sus jornadas y congresos. ¿Por qué? Porque ustedes conocen a población gay que tiene problemas, ¿no? Que son los que los consultan a ustedes. Nosotros conocemos a los que son felices con su vida, que están saludables, y que no, de los cuales ustedes no saben nada. Incluso hay una intervención en una jornada que es muy importante, donde un psiquiatra se presenta como doctor anónimo, no porque se quiera ocultar, sino porque quiere representar a todos, y dice, soy psiquiatra, soy gay. Esto rompe otro binarismo, el binarismo de psiquiatra sano, gay enfermo. Y no solo hace esto, sino que cuenta que existe una gaypa, es decir, dentro de la APA había un grupo gay suficientemente importante que se había reunido y que se denominaba gaypa, y que nadie jamás había detectado, si yo hubiera, porque deben haber pensado que esto era imposible. Fíjense que entonces, a partir de 1974, en esa edición del DSM-2, con idas y vueltas, porque esto va a durar hasta 1986, en Estados Unidos se elimina la homosexualidad, mientras que la OMS tardará hasta el 17 de mayo del 90 en eliminarla de su CIE. Y ese día va a ser tan importante que se consagrará como Día contra la homofobia, la transfobia y la bifobia. La eliminación de la homosexualidad por única vez va a ser una medida que se tome por única vez por votación dentro de la Asociación Psiquiátrica. Hasta ese momento y después, hasta el día de hoy, todos los cambios se deciden por comités de expertos. En este caso, se enviaron cartas a todos los psiquiatras, 10.091, el 58 votó a favor, 37 en contra, 13 abstuvo y un pequeño porcentaje se deben haber perdido las cartas. Me parece que al hacerlo por votación dejaban en claro que era un problema político, no científico. Y acá quiero mostrarles cómo es el Stonewall, los alrededores del bar Stonewall Inn hoy. El año pasado se cumplieron 50 años. Hace pocos días me llegó un video muy interesante donde justamente hacía hincapié que en esa lucha no habían aparecido los afroamericanos, es decir, no se los habían mostrado. El año pasado se conmemoraron los 50 años y enfrente al bar hay una pequeña placita de forma triangular, acá se ve que es triangular, donde en la parte más angosta hay una estatua a un general de la Guerra de Secesión en Estados Unidos, el general Sheridan. Típico varón guerrero, con su espada, con su sombrero, etc. Al costado de esta estatua hay unos asientos donde un gran escultor, George Segal, hizo esta pareja de lesbianas y esta pareja de gays en 1992 para conmemorar los hechos del Stonewall Inn. Así que ahí conviven muy contentos y muy bien. Pero la psiquiatría de Estados Unidos seguirá sosteniendo la heteronormatividad procreativa. El libro tan famoso de Friedman y otros del 75 dirá que una adaptación sexual sana comprende la capacidad de comprometerse en experiencias sexuales sin miedo o culpa, en un momento adecuado de enamorarse y casarse con la pareja elegida, y mantener el sentimiento de atracción y de amor hacia el cónyuge, la mujer, el hombre, la única pareja posible,
Ambos cónyuges deberían desear tener niños y tener la capacidad psicológica para colmar estos deseos. Esta adaptación define para Friedman la normalidad. Mientras tanto, a lo largo del siglo XX, los textos de psiquiatría crearán perversiones. Algunos mencionarán 5 perversiones siguiendo prácticamente a Krafft-Ebing o al DSM. Otros llegarán a mencionar 24. Por ejemplo, yo encontré un texto portugués de la época del año 70 que ponía a la anticoncepción como perversión, porque si el objetivo de la sexualidad es la procreación, es obvio que quien toma pastillas anticonceptivas es una persona perversa. Y les preguntaría si a ustedes la clismafilia la deben haber visto en el DSM, si han visto a alguien que manifieste clismafilia, o si alguno de ustedes saben o no saben qué es, osmolagnia, otolagnia, pigmalionismo. La verdad que es fantástico, digamos, lo que ocurre, ¿no? En los años 60 del siglo XX, cuando aparece la revolución sexual, al mismo tiempo los textos de psiquiatría van incrementando las perversiones. Los jóvenes las ponen en evidencia, hablan de ellas, las manifiestan de algún modo. Y la psiquiatría las patologiza al mismo tiempo. Bien. En el DSM sacará la homosexualidad, pero las personas trans seguirán siendo patologizadas. Fíjense lo que decía el colectivo del Boletín de Liberación Trans de Estados Unidos en 1971. Por eso decía que es muy valioso lo que se conserva allí de documentación. Una enorme cantidad de manifiestos de distintos colectivos. Pedían abolir toda restricción en el uso de ropa y adornos sexuados porque estaba prohibido. Fin de la explotación por parte de médicos en personas trans. Explotación porque al no tener acceso a hormonización y cirugía, los médicos lucraban con esto. Tratamiento gratuito y cirugía a petición, centro de asistencia para personas trans dirigidos por personas trans, derechos plenos y libertad a quienes estén presos en manicomios. Nuestra ley de identidad de género y la ley también de salud mental van a cubrir más de 40 años después estas exigencias. Sin duda nuestra ley de identidad de género es la más progresista. También la ley de matrimonio igualitario amplió el reconocimiento de derechos, pero evidentemente el poder patriarcal sigue vigente y demasiadas veces produce lo que se llama violencia de género hacia mujeres, que pueden ser cis heterosexuales, trans, lesbianas y también hacia varones gay. Y acá quiero introducir lo que dice Paul Preciado. Paul Preciado dirá en una entrevista del año 12, no creo en la violencia de género, creo que el género mismo es la violencia, que las normas de masculinidad y feminidad, tal como las conocemos, producen violencia. Este es un giro muy importante. Esas normas que establecía Krafft-Ebing, así debe ser el varón, así debe ser la mujer, así debe ser el niño y así debe ser la niña, producen violencia. Violencia para tratar de que las otras personas se encuadren y si no encuadran, de alguna manera atacarlas, sea por el estigma, sea por otras formas mucho más fuertes y explícitas de violencia. Acá quiero mostrarles, porque hace mucho tiempo que me gusta, en realidad pienso que todo esto se puede visibilizar a través del arte, y el arte intercambiar con la sexualidad y con otros temas de una manera muy rica. Este es un grabado de Goya de 1815. Acá se ven dos géneros claramente definidos, el guerrero, soldado, que debía ser español, pero con un sombrero cosaco que probablemente se trajo con Napoleón de la invasión a Rusia, o le llegó por algún camino, y la mujer, claramente femenina, excepto en esto que es su defensa, que arañando al hombre, aunque la defensa es la única que puede tener esta mujer. Y aparece otro personaje
que es indudablemente una bruja, o sea, una vieja, que al ya haber perdido la condición claramente femenina, puede utilizar un arma para tratar de salvar a esta joven que quiere ser, a quien este soldado quiere secuestrar y seguramente violar. Y Goya lo denomina no quieren. O sea, las mujeres no quieren aparentemente ser secuestradas y violadas. Hay otros grabados de Goya que son menos amables con las mujeres, pero en este por lo menos muestra algo de este tema. Joana Berkins ha sido una gran militante trans de nuestro país, una mujer que aportó mucho desde el punto de vista teórico, ha trabajado mucho con Diana Mafía, y habla de la violencia, lo que uno podría llamar la violencia del género, sobre las travestis. Y ella muy claramente dirá, somos traidoras del patriarcado y muchas veces pagamos esto con nuestra vida. Es decir, el patriarcado no les permite renunciar a este lugar que debe ser el único de varón. Hay otras diferencias que subsisten hoy en día. Los varones trans todavía luchan por su visibilidad, en general se los deja de lado. Trans, cuando se piensa en trans, se piensa sobre todo en mujeres trans. Y del mismo modo que lo hicieron y lo siguen haciendo las lesbianas. Acá hay un tema muy interesante de cómo atravesaron estas personas los movimientos feministas. En un primer lugar, los encuentros de mujeres no permitían el acceso de lesbianas, excepto que se manifestaran femeninas en su forma de moverse, de vestirse, de actuar. Luego no permitieron que participaran mujeres trans. Joana Berkins no paró hasta que logró sumarse. Quizás hoy falta que aparezcan, no sé, varones feministas, pero bueno, este es otro tema. ¿Cómo evolucionó en todo esto el DSM? En esta versión muy controvertida, el DSM-5 del 2013, aparecerán los trastornos parafílicos. Y esto me parece una cosa muy interesante, que no se llamen más parafilias, sino trastornos parafílicos, porque después de mucho tiempo, el DSM parece haber reconocido que las personas pueden excitarse con fantasías de todo tipo, y que eso no las hace actuar acorde con esas fantasías, que entre la fantasía y la acción hay diferencia. En este sentido, yo creo que el DSM también arrastraba acá un criterio religioso que puede no diferenciar entre la intención de pecar y el pecado, pero esta es otra historia. Entonces, finalmente deja libertad de fantasía, que siempre me parece importante decir que es la única libertad absoluta de que dispone el ser humano y que debe ser defendida a rajatablas. Y creo que nosotros no tenemos derecho a constreñirla, excepto que se volviera una obsesión y que la persona tuviera temor de actuarla cuando sea delictiva. Este es otro tema. Y dentro de estos trastornos parafílicos pone al guayerista, el trastorno parafílico guayerista, exhibicionista, froterista, lo mismo que decía Krastevin, que estaba desde el comienzo, excepto que va a aparecer el sadismo sexual también. Y también va a incluir en otro ítem a la disforia de género. Va a incluir acá a las personas travestis. A mí me parece algo fundamental, es que el DSM siempre va a decir, nunca va a incluir a los varones que buscan a las travestis para tener sexo. Y acá me parece una cosa que es ridícula, una perversión en las cuales las dos personas participan y una es estigmatizada y patologizada y la otra no, porque por lo demás es un varón que aparece como heterosexual procreativo. El otro punto para decir acá es que el diagnóstico de disforia de género, los mismos colectivos que luchan por estos derechos prefieren que siga estando porque, a diferencia de nuestro país,
hay muchos otros donde para acceder a documento, hormonización y cirugía se necesita acceder a este documento. Yo esto lo he definido como trampa 22, es decir, una persona que vive bien y contenta con su género, el que eligió, tiene que presentarse a un profesional de la psiquiatría y decirle que no está contenta, que está mal, que lo sufre, para poder acceder a lo que necesita. Creo que hemos creado una siniestra trampa con esto. Y finalmente está el tema de las personas intersex, que nacen con características llamadas ambiguas. ¿Quién dice que son características ambiguas? La medicina. Siempre hemos dicho que el género es una construcción sociohistórica. Aquí me parece importante dejar en claro que el sexo también es una construcción sociohistórica creada por la medicina. Estas personas no responden a la norma de varón o mujer que no puede tener en el binomio ninguna ambigüedad. Y suelen ser operadas casi al nacer, porque dentro de los 30 días del nacimiento hay que correr al registro civil a anotarlas. Y si hay solo 2 casillas, en los países en que hay solo 2 casillas, ¿dónde se las anota? Con un sexo denominado normal. Para eso la medicina, en su enorme omnipotencia, decide que, en general, la mayor parte de las veces, casi el 100% de las veces, convertir a quien no cabe en el lugar de varón en mujer, y a quien no cabe en el lugar de mujer, hacerle algún arreglo para que lo sea. Y cree que compite bien con la naturaleza y que logra excelentes resultados cuando no es así. Estas personas sufren por el resto de su vida por la falta de capacidad de goce o por serias heridas en sus cuerpos. Hay mucha bibliografía sobre el punto y creo que no se puede desconocer. ¿Cómo se construye la representación de sexo? Para ser considerado varón, un bebé al nacer deberá tener un pene de más de 1,5 centímetros de largo y 70 centímetros de grosor, si no, se lo feminizará, porque se supone que no va a conseguir tener un pene adecuado para penetrar a futuro. Y para ser considerada mujer, la beba necesitará tener un clítoris de entre 0,2 y 0,85 centímetros, si no habrá que reducírselo. ¿No? Eso no le causaría ningún daño, pero se lo reducirá para que no parezca un pseudopene, es decir, para que no compita con un pene. Y si no tuviera vagina, se le construirá una, o lo que se supone que es una, con un pequeño trozo de intestino. Bien. Anne Fausto Sterling, con esto voy terminando, en Cuerpos Sexuados dirá: cada vez que intentamos volver al cuerpo como algo que existe con anterioridad a la socialización, al discurso sobre lo masculino y lo femenino, desconocemos que la materia está colmada por los discursos sobre el sexo y la sexualidad que prefiguran y constriñen los usos que puede darse al término. En este libro lo que ella va a mostrar es cómo la idea de pensar al cuerpo como algo natural, biológicamente determinado, y no como algo performateado por el discurso, nos lleva a toda serie de errores que no solo a nivel humano, yo diría en otras áreas de la biología, como la botánica inclusive, donde se habla de la sexualidad de las plantas, debería ser repensado. Y voy a mostrar aquí cómo otras culturas han aportado otras miradas, siempre a través del arte. En el siglo XX, una etnia de África va a mostrar un guerrero hermafrodita con pechos y pene. Lo mismo que en Costa Rica el arte precolombino. Llamativamente, en estas culturas, esto no suponía que eran menos masculinos el tener pechos, sino que tenían más fertilidad. También estaba la hermafrodita durmiente, producto de la Grecia clásica, que Bernini tomará en el siglo XVII. El Renacimiento se enamora de este cuerpo, pero la medicina científica los considerará monstruosos y que debían ser normalizados. Para dar cuenta de esta monstruosidad, Diane Arbus, una maravillosa fotógrafa de Estados Unidos, se dedicará a buscar justamente
lo que la sociedad consideraba monstruos. Entre ellos, este hermafrodita y perro, en un tráiler de carnaval fotografiado en 1970. Finalmente, creo que siempre hay que recordar a Susy Shock, en Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Susy Shock es una mujer trans salteña con una maravillosa voz, una gran poeta, que en Casa Brandon suele tocar su caja y cantar sus poesías. Y finalmente esta niña, una niña de una maravillosa escultora francesa, Louise Bourgeois, de 1968, que me parece que también da cuenta de cómo el arte puede interpretar de otras maneras estas cuestiones. Para sintetizar lo dicho, Diana Mafia dirá, las creencias que sustentan la sexualidad humana son tres: que los sexos son solo dos, masculino y femenino, que las relaciones sexuales tienen como fin la procreación y que la familia es una unidad natural. Entonces, ¿cuáles serían los desafíos actuales a mi criterio? Ustedes dirán todos los que se les ocurran a partir de esto. Partir de que la heterosexualidad no es más que otra forma de sexualidad, que en la diversidad estamos todos, pensar incluyendo lo ambiguo, pensar si podemos patologizar las prácticas sexuales consentidas libremente, por supuesto, por personas con edad y capacidad de consentir, y si las no consentidas son delitos, ¿qué queda para incluir en los trastornos parafílicos? ¿Queda algo? Digo, se consienten las que unas y las otras son delitos. Bueno, a mi criterio ya no quedaría nada más. Y acá les dejo y bueno, les puedo transmitir de algún modo esta bibliografía que fue la que utilicé. Entonces, voy a dejar de compartir esta pantalla para tener tiempo para que podamos compartir con ustedes, que veo que han aparecido. No sé, lo tengo acá en la bibliografía, si no me equivoco. No, pero no está en este libro. En un minuto lo busco. A ver,